Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se constituye en audiencia pública en el proceso ejecutivo de MA Consultores SNC contra Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A. La sala conformada por las magistradas Lianaída Lizarazo Vaca, quien preside la audiencia, Clara Inés Márquez Bulla y Adriana del Socorro Largo Taborda. Se solicita a los apoderados presentes se identifiquen para efectos del registro. Empieza el apoderado de la parte demandante. Muy buenos días, distinguidas magistradas. Saludo que hago extensible al señor secretario y al abogado de la demandada. Mi nombre es Alexander Rafael Carmona Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 79692435 de Bogotá y tarjeta profesional número 98912, con domicilio profesional, el cual figura dentro del registro de la actuación. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muy buenos días a todas las magistradas. Al colega también muy buenos días. Mi nombre es Samuel Alejandro Hernández Lizarazu, identificado con cédula de ciudadanía 1020735 de Bogotá y tarjeta profesional 215670 del Consejo Superior de la Judicatura. Domicilio profesional, calle 67, número 735, oficina 1204, Gómez Pinzón Zuleta Abogados, y estoy en representación de la parte demandada, Grupo Andino Marín Valencia. Yo sé. Bueno. Procede a dirimir el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la sentencia de 2 de diciembre de 2015 proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito en este asunto. Antecedentes. MIA Consultores SNC instauró demanda ejecutiva en contra del Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A., Grama Construcciones S.A., con sustento en el contrato de cesión de derechos fiduciarios de 5 de agosto de 2011, motivo por el cual el juez Acuo profirió mandamiento de pago en auto de 21 de abril de 2014. El libelo introductor del litigio se fundamentó en los hechos que a continuación se abrevian. El 5 de agosto de 2011, la demandante cedente y la demandada cesionaria celebraron un contrato de cesión sobre el 16.665% de derechos fiduciarios del contrato de fiducia Patrimonio Autónomo Portal del Tintal 2, este último administrado por la fiduciaria Da Vivienda S.A. Como precio se fijó la suma de 690 millones de pesos, de la cual se descontó 140 millones de pesos al momento de la firma del acuerdo. El saldo de 550 sería cancelado en 13 cuotas, la primera por 150 millones de pesos y las restantes por 33.333.333 cada una.
En caso de retardo en el pago de esos rubros, se pactó que la cesionaria estaría conminada a cancelar intereses moratorios con la tasa máxima legal. La actuación surtida. La parte ejecutada, debidamente notificada de la orden de apremio, formuló las excepciones que denominó resolución del contrato de cesión de derechos fiduciarios y extinción de las obligaciones contenidas en el contrato de cesión de derechos fiduciarios por el evento de la condición resolutoria. Folios 37 a 42 del cuaderno 1. Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, el juez dictó sentencia en la que declaró probadas las excepciones que adujo la demandada, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas y perjuicios a la parte actora. Folios 161, 163 del cuaderno 1. La sentencia fue complementada en fallo de 25 de mayo de 2016, por la cual se adicionó la condena en perjuicios a la parte demandante. Folios 167 a 169 del cuaderno 1. El fallo apelado. El sentenciador de primer grado fincó sus decisiones en los argumentos que a reglón seguido se sintetizan. 1. No hay duda de que el contrato de cesión de derechos fiduciarios emanan obligaciones a cargo de la demandada, en especial el pago de la suma de 690 millones de pesos en la forma señalada en la cláusula tercera del documento contractual. 2. Empero, en la cláusula novena, se estipuló una condición sujeta a un hecho futuro mediante la cual los contratantes pactaron que las obligaciones contenidas en la cesión quedarían resueltas en caso de que la sociedad Inversiones Herrera Cure S.N.C. no les hubiera cedido los derechos fiduciarios del patrimonio autónomo Tintal 1 a favor del Grupo Andino Marín Valencia Construcciones Grama S.A. y Valor S.A. 3. En consecuencia, se observa que el título ejecutivo presentado con la demanda por sí solo no produce efectos, dado que se requiere la verificación de una condición para la exigibilidad de las obligaciones allí contenidas, consistente en que se realizara otra cesión relacionada con otro patrimonio autónomo fiduciario por parte de un tercero en favor de la aquí demandada y la sociedad Valor S.A., hecho que no se demostró. Por el contrario, de una de las comunicaciones de la fiduciaria Davivienda S.A., junto con el testimonio de su representante legal, aunado al interrogatorio de la parte ejecutante, se puede inferir que dicha cláusula resolutoria operó ante la no ocurrencia del hecho objeto de condición. La apelación. El apoderado judicial de la parte ejecutante impugnó la decisión de primera instancia. Recurso que sustentó así. 1. El contrato de cesión de derechos fiduciarios se celebró el 5 de agosto de 2011, acto que se notificó a la fiduciaria Davivienda, quien procedió a realizar el registro correspondiente. En consecuencia, en virtud de esa operación, la demandada estaba conminada a cumplir con las obligaciones contenidas en los contratos de fiducia de los patrimonios autónomos el Tintal 1 y Tintal 2, en especial de constituir un aval bancario antes del 15 de septiembre de 2011 que garantizara el pago del precio de los inmuebles que eran tema de un proyecto en construcción. Empero, pese a que la ejecutada sí obtuvo un préstamo por 22 millones de pesos para tal propósito, lo cierto es que no lo informó oportunamente y no constituyó dicho aval, circunstancia que conllevó al fracaso del negocio inmobiliario que envolvía los referidos contratos de fiducia, consecuencias que no debe soportar M&A Consultores S.N.C. 2. Quiere decir lo anterior, que el contrato de cesión sí nació a la vida jurídica y alcanzó a producir efectos. En punto a la solicitud que hizo la parte actora a la fiduciaria Davivienda tinente a la aplicación de la condición resolutoria, esta obedeció
a que la cesionaria no había pagado el precio, aunado a que M&A Consultores en realidad no sabía la verdadera situación de imposibilidad de ejecutar el negocio que envolvía los contratos de fiducia, esto a causa de la conducta negligente de la demandada. Por ende, aduce el apelante, ha de aplicarse el principio del derecho consistente en que nadie puede alegar su propia culpa a su favor, en tanto que la aquí deudora fue quien con su omisión de constituir el aval bancario generó que operara la condición resolutoria e impidió que se pudiera desarrollar el proyecto inmobiliario. Tampoco puede beneficiarse Grama Construcciones S.A. del yerro en que incurrió la demandante al haber pedido el 11 de noviembre de 2011 que le restituyeran los derechos fiduciarios que tenía en el patrimonio autónomo el Tintal II, dado que no es un error generador de derechos que favorezca a la demandada, por no ser generalizado ni invencible, por cuanto que ella era consciente de estar obligada a constituir el aval bancario y que al no hacerlo ocasionaría el fracaso de todo el negocio de proyecto de construcción de viviendas de interés social. El extremo ejecutado hizo las siguientes réplicas. 1. Quien primero se valió de la condición resolutoria contenida en el contrato de cesión fue la demandante, mediante comunicación que presentó el 11 de noviembre de 2011 a la fiduciaria. Por ende, dicha condición operó toda vez que aún en la actualidad M&A Constructores S.N.C. es quien tiene la titularidad del 16.67% de los derechos fiduciarios sobre el patrimonio autónomo portal del Tintal II. 2. En atención a la obligación de constituir el aval bancario, no hay prueba en el expediente indicativa de que esto fuese responsabilidad únicamente de la demandada. Es más, en el contrato fiduciario se señalan dos tipos de eventos en los que debía realizarse ese aval, aunado a que también están involucradas otras personas que deben cumplir con ello. 3. Quien se justifica con su propia culpa es la ejecutante, pues pretende desconocer un acto suyo, cual fue haber solicitado que les restituyeran los derechos fiduciarios que ya le había cedido a la demandada. 4. No milita prueba en el plenario del error aducido por la apelante. Por el contrario, lo cierto es que M&A Consultores S.N.C. no puede alegar equivocación alguna, habida cuenta que es una comerciante con mucha experiencia en este tipo de negocios. 5. Quitar los efectos de la condición resolutoria que la misma ejecutante pidió que se produjeran es una cuestión que no puede ventilarse mediante un proceso ejecutivo, ya que son otros los medios legales para dirimir esta discusión. 6. Continuar con la ejecución implicaría un enriquecimiento sin causa para la parte actora, dado que a más de ostentar actualmente los derechos fiduciarios objeto del contrato de cesión, desea que se le pague el precio que se había pactado como contraprestación. Consideraciones de la sala. A la acción ejecutiva solo se arriba cuando se está en posesión de un documento preconstituido que de manera indiscutible demuestre la prestación en todos sus aspectos. Así, independientemente de la clase de proceso de ejecución que se trate, la esencia de este la constituye la existencia del título ejecutivo. Conforme a lo previsto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, se tiene que el título ejecutivo es aquel que contiene una obligación clara, expresa y exigible que conste en documento que provenga del deudor o de su causante y constituya plena prueba contra él.
Asimismo, es título ejecutivo el que contiene una obligación a cargo del deudor que emane de sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley y la confesión que conste en interrogatorio practicado conforme al artículo 294 ibide. Son condiciones de fondo para que la obligación contenida en el documento, son condiciones de fondo que la obligación contenida en el documento sea expresa, clara y exigible. Que sea expresa significa que el documento contentivo de la obligación debe registrar la mención de ser cierto o inequívoco del crédito que allí aparece, por lo que respecta a los titulares activo y pasivo de la relación jurídica y al objeto y contenido de la misma. Clara quiere decir que la obligación sea fácilmente inteligible y que sólo pueda entenderse en un solo sentido. Y exigible significa que pueda demandarse su inmediato cumplimiento por no estar pendiente de un plazo o de una condición, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, haya vencido aquel o cumplido ésta. De lo contrario, sería prematuro solicitar el cumplimiento de la condición. Esta exigibilidad debe existir al momento de introducir la demanda. Empero, existen eventos en los que se anticipa la exigibilidad de la obligación, bien por la ley o previo acuerdo de las partes. Descendiendo al caso concreto, es asunto pacífico que el título esgrimido por la parte ejecutante lo constituye el contrato de cesión de derechos fiduciarios de 5 de agosto de 2011, folio 2 a 4 del cuaderno 1, por el cual la demandante cedente le transfirió a la demandada cesionaria el equivalente al 16.665% de los derechos de participación del contrato fiduciario denominado Portal del Tintal 2, a cambio de la suma de 690 millones de pesos, los cuales serían cancelados en sendas cuotas, tal como se dejó explicado en los antecedentes, montos de dinero que son objeto de cobro compulsivo, tal como quedó en el mandamiento de pago. Empero, la parte ejecutada adujo que la cláusula novena contiene una condición resolutoria que operó y que por ende hace inocuo este proceso ejecutivo. Al respecto, legalmente se entiende por condición un acontecimiento futuro que puede suceder o no, artículo 1530 del Código Civil, y por condición resolutoria cuando el cumplimiento de tal suceso conlleva a que se extinga un derecho, artículo 1536 del Código Civil, en palabras del doctrinante Fernando Inestrosa, en caso de, abro comillas, de ser resolutiva la condición, se plantea la presencia de una ineficacia sobrevenida o ex post del acto dispositivo. Acá la condición crea relaciones en tela de juicio susceptibles de perdurar o de destruirse, inseguridad en quien las aprovecha, aspiraciones de parte del que espera recuperar los derechos o adquirirlos al fallar las bases del contrato. Artículo 1536 del Código Civil, se cierran las comillas, tomadas del Tratado de Obligaciones, tomo 2, de las fuentes de las obligaciones, el negocio jurídico, volumen 2, ediciones Universidad Externado de Colombia, página 647. Ahora, nada impide que en virtud de la autonomía de la voluntad, los contratantes sujeten sus obligaciones a una condición resolutoria, la cual puede consistir en que acaezca o no acontezca alguna cosa, artículo 1531 del Código Civil, siempre y cuando
ese hecho futuro incierto sea física y moralmente posible, artículo 1532, bien sea que dependa de la voluntad del acreedor o del deudor o de un tercero o de un acaso, o incluso conjuntamente esté sujeta tanto a la voluntad de un acreedor y de un tercero o de un acaso. Artículo 1534 y bien. Descendiendo nuevamente al caso concreto, la estipulación que invoca la demandada es del siguiente tenor. Comillas, cláusula resolutoria. El presente contrato de cesión de derechos fiduciarios se resolverá voluntariamente por así pactarlo los contratantes antes del primer pago. Esto es, el 15 de septiembre de 2011, sí y solo sí, a los promotores y desarrolladores del proyecto El Tintal 2, Grupo Andino Marín Valencia, Grama Construcciones S.A. y Grupo Inmobiliario y Construcciones Valor S.A., no ha sucedido que Inversiones Herrera Cure S.N.C. ceda los derechos fiduciarios del Fideicomiso Patrimonio Autónomo Tintal 1 a favor de Grama S.A. y Valor S.A., se entiende entre las partes que las cláusulas del presente contrato quedan sin efecto, caso en el cual la cedente volverá a tener la calidad de fideicomitente en la misma participación y se procederá a notificar de tal situación a la fiduciaria da vivienda. Pues bien, este texto contractual no deja manto de duda, pues clara es su redacción y permite concluir que en efecto se trata de una condición resolutoria pactada voluntariamente entre los contratantes, consistente en la circunstancia de que no acaezca un hecho, el cual es física y moralmente posible, aunado a que dependía del actuar de un tercero e incluso del aquí demandado Grama S.A., aspectos que guardan armonía con el ordenamiento jurídico. En ese orden, es diáfano que si la parte demandante aduce la acción ejecutiva en los términos indicados al inicio de estas consideraciones, era su carga probatoria acreditar que Inversiones Herrera Cure S.N.C. sí cedió los derechos fiduciarios del Fideicomiso Patrimonio Autónomo Tintal 1 a favor de Grama S.A. y Valor S.A., cosa que no hizo, pues brilla por su ausencia prueba en tal sentido en el expediente. Y no se diga que la carga probatoria era de su contraparte, pues memórese que es al ejecutante a quien le interesa demostrar que las obligaciones que reclama son claras, expresas y exigibles. Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Es más, nótese cómo la excepción de la demandada, atinente a que operó la condición resolutoria del contrato de cesión, toda vez que Inversiones Herrera Cure S.N.C.S. no hizo la cesión de derechos fiduciarios que allí menciona, constituye una negación indefinida que no requiere de prueba. Segundo inciso, artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Esto corrobora una vez más que era carga del extremo actor probar todo lo contrario, con miras a dejar dilucidado que las obligaciones cuyo pago reclama sí son exigibles, cosa que no hizo. En todo caso, pese a que dicha negación indefinida no necesita medio probatorio, lo cierto es que en este litigio hay varios elementos de juicio que corroboran aún más tal negación, como bien lo dijo el juez Acuo, ya que la parte demandante en su interrogatorio confesó esa circunstancia, aunado a que así lo dejó claro el testimonio del representante legal de la fiduciaria da vivienda S.A., a más de la comunicación
de 5 de agosto de 2013 efectuada por esa misma entidad financiera. Folios 34 a 36 del cuaderno 1. Ahora bien, en lo atinente a todas aquellas disquisiciones del apelante referentes al incumplimiento contractual de la demandada, al no haber informado oportunamente a la Sociedad de Inversiones Herrera Cure SNCS de haber obtenido el aval para el pago del precio relacionado con el contrato fiduciario El Tintal 1, lo que en últimas generó inocuidad e imposibilidad de desarrollar el proyecto inmobiliario relacionado con los negocios de fiducia, cuyas consecuencias considera la demandante que no debe soportar. Ha de decirse que, como bien lo adujo la parte ejecutada, son discusiones que deben resolverse mediante la interposición de otro tipo de acción judicial, mas no por la vía de la acción ejecutiva, máxime cuando atañen a otro contrato fiduciario que no fue aducido como título ejecutivo para esta contienda y se ven involucradas otras personas que no son parte en este litigio. En efecto, nótese que los reproches sobre la no constitución de un aval bancario implica necesariamente todo un análisis de responsabilidad relacionado con otros contratos ajenos a esta contienda y en donde se ven inmiscuidas otras personas jurídicas, en especial dos patrimonios autónomos, disquisiciones todas que extralimitan y empañan el ámbito de estudio de la acción ejecutiva, pues con ellas se estaría dando ribetes, contornos y alcances distintos a los que el título ejecutivo, que es únicamente el contrato de cesión de derechos fiduciarios, expresamente ostenta en su contenido. Así, situaciones atinentes a que la demandada se justifica en su propia culpa o que por su negligencia impidió que pudiera desarrollarse el negocio de construcción de viviendas de interés social, son cuestiones que deben dirimirse en un escenario judicial propicio para ello, que es distinto al del subyúdice, que permita dilucidar todo ese debate y estén vinculados todos los actores que allí se vean inmiscuidos. Al tamiz de lo expuesto, la condición resolutoria estipulada en el título ejecutivo allegado con la demanda únicamente exige que se presente la omisión de que Inversiones Herrera Cure SNCS, un tercero ajeno a esta litis, no hubiese cedido sus derechos fiduciarios del patrimonio autónomo Tintal 1 a favor de Grama S.A. y Valor S.A., con anterioridad al 15 de septiembre de 2011, situación que en efecto se corroboró, como ya se dijo con suficiencia en esta audiencia, sin que en tal estipulación se avisore la exigencia de conductas o cargas específicas por parte de la aquí demandada. Por demás, nos sobra precisar que si la demandante se duele de daños o perjuicios que pudo ocasionarle Grama Construcciones S.A. mientras ésta ejercía la titularidad de los derechos fiduciarios cedidos, aquellos de ningún modo pueden ser indemnizados pretendiendo el pago a que alude el título ejecutivo, dado que tal hipótesis implica el estudio de otra acción judicial establecida por el legislador para este tipo de eventos. Al respecto, no puede pasarse por alto que el contrato de cesión de derechos fiduciarios fue oneroso y sinalagmático, esto es, que la demandante estaba obligada a transmitir aquellos derechos sobre el patrimonio autónomo Tintal 2 y como contraprestación recibiría de la demandada la suma de dinero fijada como precio que sería pagadera en varias cuotas.
En consecuencia, para que la ejecutante pueda exigir el pago, es claro que los derechos fiduciarios necesariamente deben estar en cabeza o bajo la titularidad de la demandada, cosa que no ocurre en este caso, en tanto que según la comunicación del 6 de diciembre de 2011 de la fiduciaria de vivienda, folio 127 del cuaderno 1, y el testimonio del gerente de esa entidad, quien actualmente figura como de esa entidad, quien actualmente figura como fideicomitente del 16.67% del fideicomiso, es la demandante MIA Consultores SCS, sin que milite prueba en el plenario que indique cosa distinta. Y no se diga que las respuestas al interrogatorio del representante legal de la parte actora son suficientes para acreditar que procedieron a efectuar todos los trámites con miras a que sea la demandada quien nuevamente sea la fideicomitente del porcentaje aludido, si se memora que a nadie le es permitido que su solo dicho sirva de prueba de sus afirmaciones. Finalmente, sobre el aspecto relacionado con que la solicitud de restitución de los derechos fiduciarios del 11 de noviembre de 2011, realizada por MIA Consultores SCS, obedeció a un error que de ningún modo puede beneficiar a Grama Construcciones S.A., es imperioso advertir que aún así esa petición surtió efectos, toda vez que la fiduciaria de vivienda procedió a tomar nota de esa circunstancia y tiene a la demandante como fideicomitente del 16.67% del fideicomiso El Portal del Tintal 2. En otras palabras, ese acto de la parte actora surgió a la vida jurídica y produjo consecuencias contractuales, motivo por el que restarle efectos so pretexto de haberse incurrido en un error conlleva a que se ahonde en temas de vicios de la voluntad que no es idóneo a auscultarlos mediante la acción ejecutiva, máxime cuando no están soportados probatoriamente, en tanto que esa circunstancia solo se basa en las alegaciones del apelante. Y no basta con afirmar que aquel error no puede catalogarse como generador de derechos en beneficio de la demandada, pues aún acogiendo este argumento, esto no exonera a quien aduce haber incurrido en el equívoco de la carga de demostrarlo con miras a dejar sin efecto su propio acto. No obstante lo anterior, observa la Sala que la comunicación del 11 de noviembre de 2011, suscrita por el representante legal de MIA Consultores SNC, en realidad no está sustentada en la falta de pago por parte de Grama Construcciones S.A., según se aduce en el interrogatorio de la actora y en el recurso de apelación, sino que ese documento en donde la demandante le pide a la fiduciaria que le restituya sus derechos fiduciarios en el patrimonio autónomo Tintal 2, expresamente está fundamentado en que acaeció la condición resolutoria del contrato de cesión en razón a que Inversiones Herrera Cure S en CS no cedió los derechos fiduciarios del fideicomiso Patrimonio Autónomo del Tintal, folios 23 y 24 del cuaderno 1. De allí que el hierro alegado, además de no estar demostrado, también se percibe como desvirtuado. Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia de 2 de diciembre de 2015 proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito conforme a las motivaciones explicadas en esta providencia. Segundo, condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. La magistrada ponente fija como agencias en derecho la suma de 4 millones de pesos. Esta providencia queda notificada a las partes en estrados judiciales. ¿Los apoderados tienen algo que solicitar? Por parte de la demandante, nada, señora magistrada. No, yo tampoco, muchas gracias. Así las cosas, entonces se declara concluida esta audiencia, se deja constancia de que al expediente se incorporará el registro de asistencia de los asistentes. Igualmente el CD contentivo de la grabación en donde quedó constancia de la sentencia emitida por el tribunal y el acta correspondiente será firmada únicamente por las magistradas que integran la sala. Así las cosas, se autoriza perdón, se me quedó algo pendiente. Igualmente se pone de presente a los apoderados aquí presentes que la decisión fue tomada por unanimidad por la sala de decisión. Sin embargo, se presenta una aclaración de voto en punto al aspecto específico de la carga de la prueba, aclaración de voto que anunció la honorable magistrada Clara Inés Márquez Bulla y quien ha manifestado que la incorporará al expediente de manera escrita dentro de los términos previstos en los acuerdos de este tribunal y en la ley. No siendo entonces otro el objeto de la decisión, se autoriza el retiro del recinto de los apoderados aquí presentes.